En este taller de las 4 columnas estaré explicando qué es el mensaje del Evangelio. Jesús decía a los discípulos, a los 500, ¿no? Id y predicad el Evangelio a toda persona. Y ellos fueron y predicaron el Evangelio. Hoy en día yo creo que mucha gente no tiene muy claro qué es el mensaje que ellos predicaron. Qué es el mensaje que realmente tiene el poder para convertir un alma. Así que en este taller pues voy a hablar de las 4 columnas del Evangelio, y si entendemos bien las 4 columnas, entenderemos dónde reside el poder para salvar un alma. Un pequeño repaso, pues el hombre tiene un problema, y el problema es muy grave, que tiene una consecuencia. Tan grave es el problema que Dios ha provisto una solución, y para recibir esta solución pues es el llamado al arrepentimiento y fe. Así que voy a arrancar hablando primero de la primera columna, que es la ley. Dios tiene una ley que son los 10 mandamientos, y a veces pensamos que los 10 mandamientos, que no estamos bajo la ley, que ya no sirven. Pero la verdad es que sirven muchísimo. Hay que entender algo. En el evangelismo es sumamente importante que la gente entienda primero su problema. Si no entienden el problema, no van a buscar una solución. Si no entienden bien la consecuencia, entonces no van a buscar a alguien que le puede cambiar pues ese problema que tiene. Por eso es súper importante que las herramientas que Dios nos ha dado en el evangelismo, que las usemos, y que las usemos correctamente, y que las usemos con un corazón tierno y con compasión. Así que Dios nos ha dado una ley, y la ley son los 10 mandamientos. ¿Y para qué sirve la ley? Pues la ley nos dice lo que es el pecado. La ley nos muestra como un espejo, nos muestra lo que hay en el corazón. La ley es algo que cuando Jesús hablaba al joven rico, y el joven decía, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él quería hacer algo para ganarse el cielo. Ahora, nosotros no hacemos para heredar la vida eterna, nosotros creemos para heredar la vida eterna. Pero entender que todo el mundo está bajo la ley. Hay 2 pactos, hay la ley y hay la gracia. Y toda persona en el mundo o está bajo la ley o está bajo la gracia. Y todo el mundo nace bajo la ley. Entonces cuando el joven rico decía, Jesús, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús contestó, tú conoces los mandamientos. Obedece los mandamientos. Y esto es lo que exige la ley. Si quieres entrar en el cielo, si quieres ganarte el cielo por tus propias fuerzas, con tus propios hechos, entonces tienes que obedecer los mandamientos. Y cuando nosotros sacamos los mandamientos en el evangelismo, es como sacar un espejo para el alma que demuestra lo que hay en el corazón de cada persona. Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, un mandamiento es guardar el día de descanso, guardar el día del Señor. ¿Lo has hecho? Dice, trabajarás 6 días. Y el séptimo es santo, separado, apartado para el Señor. ¿Lo haces? ¿Lo has obedecido? ¿Todos los domingos del año? ¿Durante toda tu vida? El 9º es no mentir, no dirás falso testimonio. ¿Has dicho alguna mentira en la última hora? ¿O en el último día, en la última semana? No cometerás adulterio. O sea, te acuestas, practicas el sexo con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Sexo antes del matrimonio, fornicación. Sexo mental en la pornografía. Inocentes o culpables. Cuando empezamos a mirar el espejo de la ley hace un trabajo que tú y yo no podemos hacer. Si intentamos nosotros hacer ese trabajo, será un juicio hacia las personas.
Pero si cuando nosotros sacamos la ley y hablamos sobre los mandamientos con las personas y en nuestras predicaciones y de forma personal, el Espíritu Santo viene y empieza a convencer de pecado. Cuando miramos el espejo de la ley, vemos que somos pecadores. ¿Y qué significa pecador? Pues un pecado significa errar el blanco. Estás jugando los dardos y estás intentando meterlo ahí en el blanco para sacar mayor puntuación y erras, y fallas. Y Dios tiene pues un blanco, que son los 10 mandamientos. Obedece los mandamientos y tendrás vida. Y si no obedeces los mandamientos, hay una consecuencia, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado es errar el blanco. Queremos hacer el bien, pero no llegamos a hacer el bien, así que pecamos. Entonces, el problema con el pecado, y yo creo que en el evangelismo, el problema más gordo es el pecado. La ley nos muestra el problema que nosotros tenemos. La ley no es el problema es el pecado. Y la Biblia dice en Apocalipsis que todos tenemos un libro. Y en ese libro está escrito todo lo que tú y yo hemos hecho desde que hemos nacido, cosas buenas y cosas malas. Y eso significa que aquí hay mogollón o muchísimo pecado que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado, escrito en nuestro libro. ¿Qué problema hay? Pues el problema es que el pecado ya escrito en el libro, ¿quién lo va a quitar? Y si te presentas ante Dios, y cuando te presentas ante Dios y el cielo abre tu libro y ve todo lo que has hecho, no es Dios que es malo, que va a condenar a la gente porque Él es malo. No, nosotros hemos sido malos y seremos condenados por las cosas que nosotros hemos hecho. ¿Quién va a borrar las cosas de tu libro? Porque ya está escrito. La otra cosa que vemos es que el pecado, cuando hablamos de la ley y nos muestra el problema, otra parte del problema es que nos demuestra culpables. Yo no he cumplido la ley, soy culpable. Y no he robado, soy culpable. No he obedecido a mis padres, he honrado a mis padres, soy culpable. Y en el día de juicio, pues hay un juez. El día de juicio es que nos va a juzgar Dios, nos va a juzgar Cristo Jesús. Y al abrir los libros, culpables de no haber obedecido al pie de la letra, 100%, desde el principio hasta el fin de su vida, no ha obedecido la ley. Culpables. Problema. Ese es un problema muy grave. ¿Quién puede cambiar este veredicto? Tú no puedes hacerlo porque ya eres culpable. Es como si vas en la carretera, en tu coche, en tu carro y la policía te para, no, exceso de velocidad. Dice, culpable. Pues hay una multa. ¿Y quién va a pagar la multa? ¿Quién va a quitar la multa? Entonces tenemos un problema. Otra cosa que nos demuestra la ley es que estamos muertos. Muertos significa de que vamos practicando el pecado y es como una culebra venenosa y vamos andando en nuestra vida así. Y cada vez que desobedecemos los 10 mandamientos, el veneno de esa muerte, la paga del pecado, ¿verdad? De la muerte, el veneno del pecado entra en nuestras vidas y causa una muerte espiritual. Muchas veces cuando estamos en la calle y evangelizando, preguntamos a la gente si ellos creen que irían al cielo después de la muerte. Y son como zombies andando en la calle, como esqueletos. Vacíos por dentro, muertos, hablan, nos saludan, pero no tienen vida. No buscan a Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren vivir en santidad,
no piensan en el cielo, no piensan en la muerte, no piensan en el día de juicio. ¿Por qué? Porque están muertos. El pecado que ha entrado en su vida, dice, ninguno buscó a Dios, ni siquiera uno, no hay ningún justo. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Entonces la ley nos demuestra el problema, y el problema es que estamos muertos. Entonces, a un muerto, ¿qué esperanza hay? ¿Quién le va a resucitar? Uno no se puede resucitar a sí mismo. Entonces es un problema. Ahora, voy a pausar un momento y solo decir que lo que estoy explicando ahora son malísimas noticias. Y cuando entendemos el mensaje del evangelio, evangelio significa buenas noticias. Y otra vez te tengo que decir, aguanta, porque esta primera parte del taller es muy fuerte. Y es importante que entendamos bien el problema para luego entender bien la solución. Y si en nuestro evangelismo no hablamos de la ley, la gente no va a ver, el espejo no estará, no va a ver su problema. Y es súper importante que vean su problema. ¿Qué más nos demuestra la ley? Pues nos demuestra que estamos sucios delante de Dios. Y esa suciedad es suciedad de la mente, suciedad de la conciencia, suciedad del alma, del corazón. No sé si has pisado alguna vez una caca de perro, un excremento humano, pero te digo que es asqueroso, apesta y son nuestros trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros no solamente andamos con la culebra, andamos como zombies culpables delante de Dios con nuestro libro lleno de pecados, sino delante de Dios andamos día y noche en ropa sucia, manchada del pecado. Pregunta, ¿quién te va a quitar las manchas del pecado que hay en tu mente, en tu alma, en tu corazón? Hay un problema, y un problema delante de Dios, un problema que tú tienes es que no puedes quitar las manchas. La ley también nos demuestra que somos esclavos. El que practica el pecado, esclavo es al pecado. Y es esclavo al mundo, esclavo al diablo, esclavo al mismo pecado. Y sería como andar con bola y cadena. El diablo dice, pues mira, consume pornografía. Ah, sí, lo haré. Miente para salir de este apuro, para que no te... Sí, lo haré. Mira, tu trabajo tiene mucho más dinero que tú y no pasa nada si coges cosas si tomas cosas de la oficina. Ah, sí, y esclavo. Mira, falta de perdón. No voy a perdonar nunca el daño que me han hecho. Pues esa actitud, esto es esclavitud al pecado. Entonces vamos como esclavos. Y mi pregunta es un problema porque ¿quién te va a cortar las cadenas? ¿Quién te va a librar del poder del diablo? Él no te va a soltar. Y tú no tienes poder en ti mismo cambiar. ¿Qué más hay en el problema? Pues el problema nos demuestra que realmente somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado 10 normas, 10, y no hemos cumplido ni una de ellos. 10 mandamientos, 10 reglas, y hemos sido desobedientes en todas. En la calle a veces hablamos con la gente y dicen, mira, ¿quién es Dios para decirme lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero vivir y acostarme con la novia, pues lo haré. ¿Quién eres tú para mandarme y decir, ni siquiera creo que tú existas? Y la mayoría de las personas que dicen que son ateos, realmente no son ateos, no son agnósticos tanto. Lo que ellos quieren es vivir a su manera y no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Es rebelde, es rebeldía. Y es como una espada en la cara de Dios diciendo,
somos enemigos de Dios. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres presentarte ante Dios con esto en la mano? ¿Quieres presentarte ante Dios como un libro lleno de pecado, como culpable, como muerto espiritual, sucio, esclavo y enemigo? Y si eso fuera poco, claro, la gente quiere ir al cielo. Pero si te presentas ante Dios de esta manera, lo único que te espera es la ira de Dios. Ahora, repito que Dios no es malo, pero es justo. Y Él odia el pecado. Y si en el día de juicio te presentas ante Dios lleno de pecado, ¿qué harás? ¿Qué esperas que Dios haga? ¿Qué esperas? ¿Que Dios abra las puertas del cielo y te deje entrar de esta manera? Y tú dices, no, pero Dios es bueno, es misericordioso. Correcto. No, Dios es amor. Correcto. Y es justo. Y por eso tiene que castigar el pecado. Al diablo no le va a dejar entrar en el cielo, ni los demonios. Y si tú has vivido tu vida de esa misma manera que ellos, pues tampoco te va a dejar entrar. Entonces, lo que te espera es la ira de Dios estará sobre ti. Entonces, hemos explicado el problema, que es la primera columna. La gente tiene que entender el problema antes y también las consecuencias antes de buscar una solución. Y el problema, en un resumen, es que Dios nos ha dado una ley. Y la ley, como un espejo, nos ha mostrado que hemos pecado, que somos culpables delante de Dios, muertos en nuestros pecados, sucios delante de Dios, esclavos al diablo y a nuestro pecado, enemigos de Dios y bajo su ira. Si eso fuera poco, y no lo es, ¿qué es la consecuencia de haber vivido en pecado toda nuestra vida? Vamos a la segunda columna. Una cosa más. Hemos visto lo que es la ley. Nos quedan 3 columnas, pero me gustaría que escribieras en los comentarios de los 10 mandamientos, ¿cuántos crees tú que has quebrantado? O bien en hecho o en pensamiento. Nos vemos en el próximo video.